Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a hablarles acerca de la United Fruit Company. Estoy segura que todos hemos escuchado alguna vez hablar sobre Macondo o sobre la masacre de las bananeras, pero también sé que no sabemos mucho al respecto. La United Fruit Company fue una compañía estadounidense fundada en 1899 que en su tiempo era la mayor comercializadora de frutas tropicales en América Latina. Esta llegó a Colombia y se instaló en la finca de Macondo en Ciénaga Magdalena, teniendo grandes altibajos en su transcurso, los cuales veremos a continuación. Fui un trabajador para la United Fruit Company. Me gustaba mucho el trabajo. Sin embargo, con mi familia vivíamos en muy malas condiciones. Junto con otros empleados, decidimos iniciar una manifestación en contra de la empresa para poder obtener mejores garantías de trabajo. Tras una protesta pacífica y ante la presión del gobierno, el ejército disparó en contra de todos los que estábamos ahí. Yo logré escapar de la muerte, pero muchos de mis compañeros no lo lograron. Después de lo que sucedió en las bananeras, el gobierno conservador fue perdiendo credibilidad y entraría un gobierno liberal, el cual siguió favoreciendo a las compañías en las huelgas que se seguían dando. Para la segunda administración liberal, con la llegada de Alfonso López Pumarejo, se vio más apoyo para nosotros, la clase trabajadora. En 1936, y después de otra huelga, el gerente de la United Fruit en Colombia fue arrestado un par de días. Se firmó por primera vez un pacto que nos favoreció a nosotros y a nuestras familias. Tiempo después, por la Segunda Guerra Mundial, los productores se vieron muy afectados en sus exportaciones y a finales de 1947 fue que pudieron reiniciarlas, pero bajo un panorama totalmente distinto. Los conservadores volvieron e impulsaron la UTC, la Unión de Trabajadores de Colombia, una central obrera de orientación católica para contrarrestar a la CTC. Nuestra región se mostró firme al liberalismo, apoyando a Gaitán en las elecciones de la época. Tristemente, este señor fue asesinado en 1948, donde empieza un periodo conocido como la violencia en Colombia. A pesar de que el gobierno apoyó paramilitares reprimiendo el sector agrícola, nosotros nos mantuvimos firmes, luchando por mejores condiciones de trabajo. Hicimos una huelga de casi 4 meses y la compañía invirtió mejorando un hospital que nos empezó a dar asistencia médica a nosotros y a nuestras familias. Para 1958 nos aumentaron el salario mínimo. Para la empresa, los gastos empezaron a subir, hubieron más huelgas y cada vez más peticiones, así que empezaron a trasladar su actividad bananera al Urabá. Los grupos guerrilleros empezaron a cultivar ideas sindicalistas en esta zona y a generar conflictos. Los dueños de las fincas empezaron a irse de la región y la falta de diálogo entre empresarios y obreros dificultaron las condiciones de trabajo y la negociación. Ahora bien, los invito a conocer de manos de un productor de banano de la compañía el gran monopolio que era la United Fruit Company. Algo que siempre nos caracterizó como productores era nuestra iniciativa empresarial, pero United Fruit Company tenía todo el control de la producción bananera y de su distribución. La compañía nos mantenía atados a ella mediante contratos que nos impedían conformar uniones entre nosotros los productores. Cada vez que terminábamos el contrato con la compañía debíamos volver a firmar inmediatamente con ella, porque no teníamos a quien venderle la producción. Cada productor no producía la suficiente cantidad de banano como para exportarla, y no había la suficiente cantidad de productores libres al mismo tiempo a causa de que los contratos de cada uno de nosotros terminaban en fechas diferentes y sobre todo distantes uno del otro. En este tiempo la compañía era el único comprador de toda la producción bananera de Magdalena y era la única dueña de las vías de transporte para mover la fruta. Nosotros no teníamos ni la capacidad ni los recursos suficientes para crear nuestra propia infraestructura. United Fruit Company fue el principal generador de empleo en la zona, pues la mayoría de personas trabajaban en las plantaciones de banano. La compañía siempre nos ayudó con capacitaciones, créditos, con la tecnificación del proceso productivo, pero debido a esto teníamos que cumplir con acuerdos firmados por la compañía. Buenas, he venido aquí al puerto de Santa Marta en busca de banano para comercializar en el mercado norteamericano. Vengo de forma independiente y sin intermediarios. Aquí la zona bananera estuvo en total desolación durante la guerra, no se podía exportar y nos tocó buscar qué hacer para no morirnos de hambre. Pues le cuento que parece que van a subir los precios en Estados Unidos y Europa. Y como yo, hay varios que vendrán para negociar el banano con ustedes. Así que tienen que aprovechar para ver si se resucita la producción por estas tierras. Voy a comentarle a los agricultores de la zona para que ríen el cuento porque... El renacimiento de la demanda estimuló no solamente a aquellos agricultores que no habían podido exportar sus bananos, sino también a aquellos que cambiaron de frutos durante la guerra. Y esto llevó también a un aumento impresionante de exportaciones. Además de esto, el entusiasmo de ellos también produjo a que se crearan una multitud de pequeñas empresas que funcionaban sin ningún tipo de coordinación mutua. Para el momento en el que la United Fruit Company empezó a explorar las posibilidades de desarrollar la región de Urabá como zona exportadora, se dieron importantes cambios en la tecnología en este sector. Me enorgullece ser parte de Standard Fruit Company, porque fue la primera compañía en experimentar con la nueva variedad de plátano conocida como Valerie, que era resistente al mal de Panamá. Al mal de Panamá, ustedes nos dañaron el negocio. Yo, como trabajador de acá, de este sitio, preferimos quedarnos con el Groll Mitchell, el mejor bananero que inició acá en la región, pero hasta que llegaron los extranjeros, nos tocó cambiarlo. Y así se nos dañó todo. Sí,
Siguiendo esta línea, los empresarios del consorcio en el Magdalena buscaron firmas francesas para asegurar el transporte de la fruta a Europa, debido a que el retiro de la United Fruit Company de la zona significó una disminución de las exportaciones que subió los costos para quienes exportaban desde la región. Al darse cuenta que el Valerie era la especie dominante en Norteamérica y querer empezar el cambio, los directivos del consorcio viajaron a Ecuador y a América Central, que eran las zonas donde el Valerie ya estaba produciendo, con el fin de aprender y aplicarlo en el Magdalena. Al regresar al Magdalena, se empezó el proceso de experimentar con 500 cajas de banano. Para el mes siguiente lograron exportar 5.000 cajas de banano y para el año siguiente ya exportaban 1.000 cajas semanales. Por desgracia, para 1966, el mercado internacional del banano mostró una caída en los precios que presentaron problemas por razones climáticas y la región estaba sufriendo una serie de enfermedades en las plantas, lo cual empeoraba la situación. Cuando los productores del consorcio se estaban empezando a recuperar, se dio otro golpe terrible, ya que llegó un huracán que destruyó el 45% de los cultivos. A partir de aquí, el consorcio empezó a fracasar repetidas veces. El gobierno se negó a darles ningún tipo de apoyo para realizar un cambio total de la especie del banano, y las plagas y los desastres naturales hicieron perder la paciencia a los accionistas, los cuales en 1970 comenzaron a pedir la liquidación de empresas. Decidimos separarnos de la compañía porque solo querían pagarnos la mitad de lo que se había pactado, algo muy injusto. Solo porque sus cultivos de América Central se recuperaron y ya no éramos los más importantes. Decidimos crear la Unión de Bananeros del Urabá, la Uniban. Al principio fue difícil, pero menos mal, el gobierno de Carlos Lleras nos apoyó con subsidios y demás cosas. También obligó a la United Fruit a dejarnos sacar nuestra fruta por los canales que ellos habían construido. La ayuda del gobierno de Misael Pastrana también fue importante. En 1973 inauguraron el astillero de Uniban en Urabá. Buenos días, soy Eli Black, principal accionista de Amica Corporation. En 1970 absorbimos a la United Fruit Company y le cambiamos el nombre a United Brands. Impulsé la diversificación de las inversiones y tecnificación de las operaciones. Volví a darle importancia a la región de Urabá. Todo marchaba bien hasta que algunos escándalos financieros me llevaron a la ruina. La nueva gerencia de United Brands no siguió con el proceso de Black y decidieron retirarse a sus plantaciones de América Central y solo comprar el producto. Entre los 70s y los 80s, en Uniban vivieron conflictos internos que los llevaron a una ruptura. Por eso crearon una nueva empresa llamada Banacol. No todo puede ser color de rosa. La zona se llenó de conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y el ejército. Los jefes se fueron corriendo como gallinas y manejaban toda distancia. En los 90s todo empeoró aún más. El gobierno de César Gaviria retiró varias leyes proteccionistas y subsidios. Cuando comenzamos a competir con empresas de otros países por el mercado de Europa, se invirtió bastante, pero este mercado no dio los resultados esperados. Podemos concluir, gracias a la evidencia expuesta, que tanto las élites como los trabajadores tuvieron empuje y capacidad negociadora, dejando de lado el pensamiento de que los trabajadores fueron solo víctimas del sistema. y dejando de ver a las élites como parásitos indiferentes. Ya que gracias a estos dos y a su búsqueda de beneficios propios fue que se modeló y evolucionó el sector bananero en Colombia. Gracias. Gracias.